A todos y a todas un abrazo bolivariano y un abrazo revolucionario. Yo debo comenzar porque felicitar a Héctor por esta iniciativa. Creo que es bien importante, ¿no? La educación nos atañe a todos y a todas. Y creo que está dentro del contexto de lo que ha venido insistiendo con un gran empeño nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el diálogo. El diálogo por la paz y la vida. Hoy mismo va a instalar la conferencia de paz y quiere que todos nosotros abramos las compuertas para que discutamos todos los temas. Yo voy a comenzar por decir, mira, yo creo que las expectativas que genera la educación y lo que la gente espera de la educación está siempre más allá de lo que la educación puede dar. Con la educación somos muy injustos. A la educación le pedimos más de lo que la educación puede dar. Yo le decía a Héctor que el Che Guevara dijo, ¿verdad?, que el fin último de una revolución era la formación del hombre nuevo y la mujer nueva. Simón Rodríguez decía que si queríamos tener república, debíamos comenzar por formar republicanos. Y a la educación le piden que forme al hombre nuevo y a la mujer nueva y que forme republicanos para hacer república. Imagínense ustedes, le estamos pidiendo lo que le pedimos a una revolución, porque toca todos los ámbitos, absolutamente todos los ámbitos. Yo diría que nosotros deberíamos comenzar por revisar los principios de la educación. Si se cumplen esos principios, la educación como un derecho social, para mí eso es fundamental. Porque yo creo que el carácter socializador de la educación, para mí es lo más importante. Porque es lo que permite formar patria. Y por supuesto que eso, el carácter social de la educación, hace que la educación tenga que ser para todo el mundo. Que nadie se quede fuera de la educación. La obligatoriedad como principio es una consecuencia del carácter social de la educación. Lo primero que tenemos que asumir es que la educación es un derecho social. Y por ser social es obligatorio. Y por ser obligatorio debe ser gratuita, porque tú no puedes obligar a nadie si la gente no puede. Esos tres principios, Héctor, son fundamentales. Y eso, desde el punto de vista doctrinario, es lo que hace la diferencia entre quienes pensamos distinto aquí en materia educativa. Porque hay quienes tienen la concepción liberal de la educación y la ubican como un derecho individual. Con mi hijo no te metas. Ese es el concepto individual de la educación. Cada padre tiene derecho a escoger el tipo de educación que desea para su hijo. Doctrinariamente, ese es el fondo. Vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo abiertamente y con franqueza. Si es un derecho social o es un derecho individual de educación. Nosotros tenemos que defender el carácter social de la educación. Por eso defendemos la obligatoriedad de la educación. Y por eso defendemos la gratuidad de la educación. Luego se presenta el carácter popular de la educación y el carácter científico de la educación. Y hay quienes los contraponen. Nosotros tenemos que defender, Héctor, que la educación es popular y al mismo tiempo científica. No tiene por qué dejar de ser científica por ser popular. El carácter democrático de la educación. El carácter democrático de la educación tenemos que verlo en dos sentidos. Tenemos que verlo en la universalización del derecho y tenemos que verlo en la participación de todos los actores de la educación en la toma de decisiones dentro de la educación. En dos sentidos. Todos tenemos el derecho a participar en la toma de decisiones en materia educativa, pero la educación debe llegar a todos. Allí está el carácter democrático. La calidad es un gran debate. Yo aportaría una sola cosa como un elemento fundamental de la calidad, porque lo demás siempre lo vamos a discutir. Pero
Yo creo que es fundamental para la calidad la pertinencia, como un factor de la calidad. La pertinencia. La pertinencia. Tú puedes tener un alumno excelentísimo PhD, pero al servicio de quién está, si tú no ves el momento histórico. Nosotros hemos preparado muchísima gente en materia petrolera y el petróleo no lo manejábamos nosotros. ¿De qué vale todos esos técnicos que habíamos preparado en petróleo si trabajaban para que el petróleo se fuera y generara más pobreza en nuestro país? Y eran PhD de universidades venezolanas. Discutamos eso, si eso es calidad. Esa calidad a mí no me sirve, no me interesa. Si la calidad no tiene, sin pertinencia, no hay calidad. Luego, en los fines, siempre tenemos que tener, el presidente Chávez nos enseñó a nosotros siempre a ver lo que él llama el horizonte, llamaba Chávez. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que ver el horizonte, para dónde vamos, ¿a dónde vamos? Si nosotros queremos la educación, ¿para qué? Yo creo que un principio esencial que nosotros tenemos que perseguir es el de la integralidad, porque el desarrollo integral yo creo que debe ser el gran fin de la educación. El desarrollo del individuo, de su mente, el desarrollo del intelecto, ¿verdad? Pero al lado del desarrollo del intelecto, debe haber el desarrollo del cuerpo para la salud física y mental, y al mismo tiempo el desarrollo de las manos para el trabajo, y al mismo tiempo el desarrollo del espíritu para la creatividad y la inventiva. Como nosotros tenemos un modelo educativo que nos permita un desarrollo equilibrado, no que me haga un teórico que no sepa hacer nada o que sea de pura memoria. Yo recuerdo, siempre lo cuento, cuando yo estudiaba en la normal, a mí no me gustaba el inglés. No me gustaba. Y yo eximí inglés. Y yo no hablo inglés. Yo nunca presenté inglés, yo solo eximí todo el tiempo en la normal. Era un inglés aplicado a la educación. Yo me lo aprendía de memoria. Y recuerdo que la profesora hace 40 y pico de años de eso me preguntó, Isturiz, what is discipline? Yo le dije, discipline is the control of human behavior. Me dijo, discipline is necessary. Yo le dije, yes. Me dijo, why? Yo le dije, discipline is necessary because promote an amorphe conducive to máximo educacional achievement y result in self-control. Me dijo, eximido. Esa educación memorística no nos sirve. Esa sirve para pasar. A mí me sirvió para eximir inglés. Es una cosa práctica, ¿no? ¿Es esa educación la que nos interesa a nosotros? Por supuesto que no. Por eso necesitamos un desarrollo integral. De lo que estemos pensando, lo estemos haciendo. Por eso yo soy tradicional. Yo soy un fanático de la escuela activa. Yo soy un fanático, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que es aprender haciendo. No se puede aprender si no se hace. Lo que Prieto ubicó como la nueva escuela, ¿verdad? La escuela nueva. La escuela nueva. Yo creo que nosotros tenemos que pensar siempre en una escuela nueva. Vean ustedes, desde el punto de vista doctrinario, yo soy un fanático defensor del Estado docente, porque yo no creo en la concepción liberal de la educación. Yo no creo que la educación sea un hecho individual, sino que yo creo que la educación es un hecho social. Por lo tanto, yo creo en el Estado docente. Yo creo, cuando Simón Rodríguez y estaba la emancipación de nuestras repúblicas, nuestros países en América del Sur, de los imperios europeos, el problema era qué hacer, cómo hacer las nuevas repúblicas. Y fue allí donde Simón Rodríguez dijo, si quieren tener nuevas repúblicas, empiecen por formar nuevos republicanos. Y para formar nuevos republicanos el instrumento era la educación, no otro.
¿Cómo hacer república sin socializar? Sin socializar valores, sin socializar principios, sin socializar visiones de la sociedad, sin socializar el carácter, sin socializar la identidad, la historia, las raíces. ¿Cómo lograr eso? Si cada quien tiene la educación que le da la gana. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que un muchacho de Tucupita sea venezolano y uno del norte de Valencia sea venezolano y uno del este de Caracas sea venezolano y uno de Amazonas sea venezolano? ¿Cómo hacerlo? Si cada quien tiene una educación que le da la gana. Tiene que haber una educación. Alguien debe orientar la educación. Alguien debe orientarla. Debe haber un ente rector de la educación. Y el ente es el Estado, papá, no otro. El Estado es el ente. Y el órgano del Estado se llama Ministerio de Educación, mi querido ministro, no otro. Y el proceso educativo hay que hacerle seguimiento. Yo creo que un vacío que hay ahí, Héctor, es que nosotros no tenemos supervisión. La supervisión se perdió. Entonces, hay que evaluar la supervisión, porque hay que hacerle seguimiento. Hay que hacerle seguimiento. Porque el Estado, la supervisión corresponde al Estado. No todo el mundo puede supervisar la educación. Es el Estado. La supervisión es indelegable, no se delega. Es del Estado. Es del Estado. Porque si no, nosotros podemos formar un muchacho en Tucupita que no se sienta venezolano. Y es lo que ha pasado en Venezuela y por eso tenemos tantos apátridas en este país. Porque se perdió el Estado docente. Se perdió el Estado docente. Se perdió el Estado docente. Entonces, para mí, el peso doctrinario es muy importante. Y si yo quisiera estar en un escenario, si pudiera estar en un escenario donde pudiéramos discutir en el marco de la diversidad, pero discutir con ideas, no con gritos. No es que me van a decir negro, mono, feo, no. Vamos a discutir conceptos. Conceptos. Si pudiera discutiera, a lo mejor uno está equivocado, pero yo quisiera que me dijeran cómo todos nosotros somos venezolanos y nos sentimos venezolanos por la educación que recibimos. ¿Cómo? Sin socializar. Porque el gran valor de la educación es que socializa. Y si tú le quitas el esfuerzo de socialización que tiene la educación, la visión individual elimina la socialización, liquida la socialización. Entonces, la educación debe tener un fin. Y el fin tiene que estar muy claro, hay que discutir el fin de la educación. ¿Y cómo lograr ese fin? Luego el papel de la escuela. Porque, ok, a lo mejor me van a decir, bueno, es que eso es escolarización. Está bien. Nosotros vamos a hablar siempre de la educación, pero siempre caemos en la escolarización. Podemos hablar de los medios, nadie va a ser rector de los medios. Esto va a ser muy difícil. Y es difícil ser rector de los medios. Y ahora con las redes sociales, peor. Entonces nosotros tenemos una escuela más débil que antes. Tenemos una escuela más débil que antes. Si a mí me preguntan, Aurora, ¿cuál es la escuela? Yo se la escuché a Prieto, se la escuché a Luis Beltrán Prieto, y creo en esa escuela. Prieto decía, la escuela tiene que parecerse a la sociedad que queremos, no la sociedad que tenemos. Porque la sociedad que tenemos hace que la escuela sea reproductiva, sea una escuela reaccionaria, sea una escuela de derecha, chicos. Esa es la verdad. Nosotros necesitamos una escuela revolucionaria, una escuela liberadora. La escuela tiene que parecerse a la sociedad que queremos.